Hola, ¿qué tal alumnos? Bienvenidos al curso de formación cívica y ética. En esta ocasión hablaremos del bloque número 1, la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Vamos a hablar acerca de lo que aprenderás en este primer bloque. En este primer bloque distinguirás, aceptarás y apreciarás los cambios físicos y afectivos y psicosociales que vives en tu adolescencia. Y comprenderás que la formación cívica y ética favorece tu desarrollo personal y social. También reconocerás la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar los retos ante los problemas del entorno natural y social. De igual forma, comprenderás la necesidad de ser congruente con lo que piensas, sientes, dices y haces en situaciones de la vida cotidiana. Y para terminar, lo que aprenderás en este bloque es a participar en la construcción de reglas y normas en distintos contextos y argumentarás por qué éstas rigen tus actos en espacios públicos y privados. Este primer bloque está dividido en 3 temas o secuencias. El tema 1 se titula La formación cívica y ética y los adolescentes. Aquí hablaremos acerca de la escuela como un espacio para la formación cívica y ética que favorece el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo personal y social. Aquí vamos a ver qué tan importante es la escuela en tu desarrollo. Asimismo, hablaremos acerca de la importancia de conformar una perspectiva personal sobre tu persona y el mundo en el que vives. Es decir, vamos a ver cómo está consolidado el mundo en el que estás viviendo, de qué manera lo ves y de qué manera lo percibes. Una tercera idea de lo que veremos en este tema 1, hablaremos del reconocimiento, aceptación y valoración de tu persona. Cuán importante es que tú y yo nos aprendamos a aceptar, valorar y apreciemos quienes somos y nos aceptemos por quienes somos tal cual fuimos creados. Y número 4, hablaremos dentro de este primer tema del significado de los cambios físicos, psicosociales y afectivos en la experiencia de los adolescentes. Cuán importante es este tema también, porque aquí hablaremos acerca de cómo te afectan los cambios físicos, emocionales y psicoafectivos, es decir, cómo te van afectando desde que eras pequeño, ahora que eres adolescente, y cómo te van a afectar esos cambios de manera positiva y también de la manera negativa a tu futuro. Entonces vamos a hablar acerca de ello en este primer tema. Ahora, hablemos del tema número 2. La dimensión moral de la vida humana. Aquí, en este tema, hablaremos acerca de los seres humanos y su capacidad para pensar y juzgar sus acciones. Cuán importante es que tú y yo aprendamos, y lo vamos a hacer a través de este bloque, a pensar y a juzgar las acciones que tomamos nosotros y las acciones que toman otros y poder decidir si están bien o están mal, es decir, aprenderlas a juzgar. También hablaremos de los intereses y necesidades que guían la actuación humana. Tú y yo nos movemos por intereses, es decir, lo que a mí me interesa es lo que a mí me mueve, pero también lo que yo necesito es lo que me motiva a hacer las cosas. Si por ejemplo ahorita tú necesitas para tu futuro estudiar la secundaria, y en este momento, bueno, tú lo estás estudiando porque necesitas a futuro esta formación. Vamos a hablar también acerca de la congruencia entre pensar y actuar. ¿Cuán importante es esto también? ¿Por qué? Porque si tú y yo simplemente hacemos las cosas sin pensarlas, normalmente nos salen mal, o por lo menos no salen como nosotros habíamos deseado de manera original. Hablaremos también de dar cuenta de las decisiones que tú y yo tomamos a diario. ¿Sabías que hay más de 3,000 decisiones que tomamos a diario? Desde la hora que te levantas, a la hora que decides si te vas a levantar, te vas a bañar, a la hora que si decides qué vas a desayunar,
con quién vas a estar aquí en la escuela, en fin, son un montón de decisiones o muchas decisiones que tú y yo tomamos a diario sin pensarlas. Por eso hablaremos de dar cuenta de las decisiones que tomamos, y eso nos hablará posteriormente acerca de ser responsables de cada una de las decisiones que tú y yo tomamos. También hablaremos de la libertad para elegir y decidir, es decir, nadie nos obliga a decidir y elegir lo que queremos, pero esta libertad para elegir y decidir es una característica que distingue a los humanos de otros seres vivos. Los animales, las plantas, no tienen esa capacidad de decidir lo que quieren para su futuro. En cambio, tú y yo como seres humanos sí la tenemos. Hablaremos también de las condiciones y límites de la libertad. Es decir, una cosa es la libertad y lo vamos a definir posteriormente en este mismo bloque, y otra cosa es el libertinaje. Entonces hablaremos acerca de las condiciones y los límites de la libertad que tú y yo gozamos. Así, también hablaremos de la formación ética y la construcción autónoma de valores. Es decir, cómo nos conducimos, cómo nos formamos como seres con responsabilidad, como seres con valores, y cómo construimos esos valores, aparte de los que nos van inculcando desde casa, cómo los seguimos inculcando y los seguimos construyendo a lo largo de toda nuestra vida, particularmente en esta que es la adolescencia. Así también hablaremos del compromiso contigo mismo y con los demás. Tú y yo tenemos un compromiso con nosotros mismos, y ese compromiso nos va a motivar a movernos en el día a día, pero ese compromiso te va a afectar de manera positiva o negativa para con los demás, para con la gente que te rodea. Hablaremos de los principios éticos que orientan las acciones y decisiones personales. Tú y yo nos movemos bajo ciertos principios, bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas que nos han inculcado, que hemos aprendido, y esos principios son principios éticos que nos dicen qué debemos hacer en determinadas situaciones. Hablaremos también de las distinciones y relaciones entre ética y moral. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? Y cómo afecta a nuestro desarrollo como individuos. Otro tema es los principios éticos que orientan las acciones y decisiones personales. ¿Qué cosas nos motivan a hacer lo que hacemos? Lo mismo haremos con los adolescentes ante los retos y problemas del entorno natural y social. ¿Qué retos tienes tú como adolescente? ¿Qué retos y qué desafíos te estamos dejando las generaciones que ya te antecedemos? Es decir, que ya pasamos previamente por una adolescencia y que ahora somos adultos, y qué retos te estamos dejando a ti como adolescente, y por lo mismo qué desafíos tienes que asumir como futuro ciudadano. Finalmente, dentro de este tema número 2, de las características de las sociedades contemporáneas. Aquí hay que decir que son diferentes las características, por ejemplo, de tus abuelos cuando eran ciudadanos. Era una sociedad, la de entonces. Ahora, la sociedad en la que vives era muy diferente a la sociedad de hace 300 años. Las modas, la forma de vestir, la forma de actuar, la forma de comportarse era muy diferente. Hablaremos entonces de las características de las sociedades contemporáneas, como lo son la complejidad, la diversidad, la funcionalidad, la individualidad, la competitividad, la volatilidad de los paradigmas tradicionales, es decir, que tanto permanecen las formas de conducirnos. Un paradigma es un ejemplo, un modelo. Entonces vamos a ver qué tanto los paradigmas tradicionales siguen funcionando en una sociedad contemporánea como la que tú y yo vivimos. En el tema número 3 y último de este primer bloque, hablaremos de las reglas y normas de la vida cotidiana. Las reglas y normas en diversos ámbitos de la vida de los adolescentes, en tu casa, en la escuela, en tu comunidad, en tu equipo de trabajo, con tus compañeros, con tus amigos. En cada uno de esos espacios hay reglas y normas que tendrás que cumplir. Por lo tanto, hablaremos de las reglas y normas en los diversos ámbitos, es decir, en los diversos espacios donde tú te mueves. También hablaremos de la disciplina y las figuras de autoridad en diferentes espacios. Indudablemente necesitamos figuras de autoridad. Indudablemente necesitamos quien nos guíe.
Hablaremos de la capacidad para participar en la definición y modificación de acuerdos y normas. Tú y yo, en este espacio, que es el espacio escolar, tienes reglas y normas que tienes que cumplir. Entonces, ¿cómo te puedes adaptar? ¿Cómo puedes participar dentro de esas reglas y normas para tener un buen espacio de convivencia? Lo mismo en tu casa, lo mismo en la sociedad y en donde tú te mueves a diario. Finalmente hablaremos de los compromisos y responsabilidades en los espacios privados y públicos. En todos los lugares donde tú te mueves y donde yo me muevo, hay compromisos y hay responsabilidades que tenemos que cumplir. Entonces vamos a hablar acerca de qué compromisos y qué responsabilidades tenemos en los diferentes espacios o en los diferentes lugares. Y las obligaciones y normas externas e internas del individuo. Es decir, qué obligaciones tú y yo tenemos. No nada más tenemos privilegios, no nada más tenemos cosas que nos benefician, también tenemos responsabilidades. Y lo último, la importancia de las reglas y las normas en la organización de la vida social. Qué tan importante es que como sociedad tengamos reglas y tengamos normas que guíen nuestro futuro. Así que éxito en este tiempo. De verdad espero que podamos divertirnos, podamos aprender sobre todo acerca de la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Muchísimas gracias.